Hola. Hola, buenos días. Desde los campos de La Braña, donde vamos a ver, estamos viendo ya el minuto 3 de la primera parte, el partido perteneciente a la Liga Oro de la Liga Ibérica, que enfrenta al líder de la categoría, al Sauron Gol F7, frente al Spartak de Gijón. Tenemos al Sauron con la camiseta salmón o rosa y negro, y a nuestra derecha de rojo el Spartak Gijón. Mañana de domingo fresquita, pero que bueno, aquí estamos en la brecha para con vosotros disfrutar de este partido. Juanjo, levanta un poco. Un poquitín solo, ¿eh? No, con el mango, desenrosca el mango. Bajo. Gira el mango y levanta la cámara un poco. Ahí va. Bueno, vemos que está Sauron ya dominando y presionando un poco sobre los jugadores de Spartak. Un Spartak que ocupa la 9ª posición con 9 puntos. Frente al primero, como decimos, que es el Sauron, que tiene 27 puntos. Fruto de 9 partidos disputados, 9 victorias. Bueno, pues juega Sauron. Pierden el balón y banda para perdón, jugaba Spartak y banda para Sauron. Bueno, hasta ahora unos minutos de tanteo, con un pequeño dominio territorial por parte de Sauron, pero de momento bien asentados los jugadores de Spartak. Vamos a ver si vamos, como todo, vamos a ver si vamos situando a los jugadores, porque lo teníamos todo previsto y a última hora nos fallaba una cámara que casi no nos da tiempo ni arrancar. Bueno, ahora por la derecha estaba Cristian. Lanzamiento y gol. Lanzamiento y gol de, creo que Samuel. Sí. Sergio, que lanzó, y buena intervención, un balón ahí complicado para que el portero de Spartak lo pudiera sacar, que le botaba justo delante, y como está el campo así rapidillo, pues era complicado. Bueno, Román lanza y pasa cerquita del poste derecho. Poste derecho que defiende Jorge Corostola.
Controla por la izquierda. Tranquilo, hostia, tío. Era Fermín. Va a sacar de banda Demetrio. Buscaba a Iñaki. Vale, es que nos quedaban un par de ellos por identificar. Creo que ya los tenemos todos. Juega por banda. Se abre. Se ofrece Cristian. Sergio. Abre para la izquierda. Un buen regate por parte de Román, que intentaba encontrar compañero, pero no, su pase no llegó a buen puerto. Román abría para la izquierda para Javier, pero no hubo buena coordinación entre los dos. Vamos a ver. Que nos falta un jugador por identificar. Diego Vila, que nos faltaba un jugador, que es el número 23 de Spartak, que es Diego Vila. Bueno, de momento el todo dominador de la liga no está consiguiendo imponerse. Es más, están llegando ya primeras intentonas por parte de Spartak. Lanzamiento, y se le fue ligeramente alto el lanzamiento precisamente a Diego Vila. Juega Sauron desde atrás. Para Cristian. Regatea, se apoya en Javier. Bueno, pues una falta técnica que acaba de señalar el colegiado por saltar a la hora de sacar de banda, lo que hace que pase el balón para Sauron. Va a sacar Román. Abre para Víctor. Tiene a su derecha Cristian. Ahí viene. De momento están presionando bien los jugadores de Spartak. Sergio muy bien combinaba con Samuel. Cortó Cristian y sale muy expeditivo la defensa, evitando el ataque. Bueno, de momento está muy bien planteado la actuación de Spartak, enfrentándose, como decimos, al líder invicto de la categoría. Y va Sergio y Diego Vila, que lanza para que detenga al portero Daniel Díaz. Bueno, era Diego precisamente. Se apoya en su compañero, que pierde el balón, que no era otro. Que no, ese no lo tenemos
el número 5. Intentaba ahora Samuel, pero no le salió el pase para su compañero Cristian, que entraba y cortó bien Jorge Corostela. Pérdida de balón que posibilitaba un contraataque, pero cortó bien la defensa nuevamente. Bueno, con pequeñas imprecisiones, pero de momento se está defendiendo bien el equipo de Spartak. Y es más, saliendo con ciertos contraataques, con cierto peligro. Balón para Cristian. Intentaba apoyarse, pero cortó bien la defensa, que de momento están bien, respondiendo muy bien. De la corta Diego. Juega con Fermín. De momento no hay fluidez en los juegos porque los dos equipos están presionando muy bien y hace que es complicado ver más de 2 pases seguidos de momento. Lanzamiento que se le fue arriba a Román y saca Sauron. Bueno, 14 minutos y de momento sigue ese 0-0 con el que iniciamos el partido. Precisamente cortó Román, él solo contra todo, rescatea, lanzamiento y con peligro la jugada. Perdón, 1-0, no 0, 1-0 no, 1-0 para... Nos faltaba por poner el gol. Quita el zoom si hay puesto algo de zoom. Vale, pues perdón, porque no habíamos subido el gol de Spartak, el gol de Sauron, el gol que había marcado Samuel en las primeras acciones. Ahora falta de Víctor sobre Román, y Víctor que ve la primera tarjeta amarilla del partido. Una falta a una distancia peligrosa. Que se perfila Iñaki. No, que es Isaac, hay que sacarlo, que está mal el balón. Bueno, va Iñaki a lanzar. 2 jugadores en la barrera, lanza, raso, pero estaba muy centrado el tiro y sin peligro para la portería que defiende Daniel. Juega Cristian. Ahí va Román. Sí. ¿Qué le vas a hacer? A ver, cambios. Sale con el número 11 Demetrio y entra en su lugar el número 21, que no es otro que Sergio Villa.
Va por izquierda Sauron. Regatea el jugador que acaba de entrar, que es José Manuel Ruiz. Y también entró Adrián Felgueroso. Pues bueno, sigue este 1-0. Con un dominio al menos posicional, pero sigue Spartak bien planteado de momento. Abre Víctor para José Manuel con Cristian. Ahí va tocándola Román. Y banda para Sauron. Vite. Abre para izquierda para José Manuel. Lanza de José Manuel, pero cortó bien la defensa y vuelve el balón a la defensa de Sauron. Sergio. Intenta combinar, hacer una pared, pero cortó bien Iñaki, para que luego posteriormente el portero Jorge despejara bien el balón. Va Cristian por la derecha, regatea, se perfila intentando jugar con Sergio para que se la devolvió a Cristian para que lanzara, pero pasó muy tocadita, fácil para Jorge. Sergio. Ahora están muy arriba los jugadores de Sauron, evitando que prácticamente no puedan circular nada los jugadores de Spartak, lo que ocasionan, recuperan muy rápido el balón, como en esta ocasión que lanzó Sergio, pero se le fue fuera el balón, se le fue fuera el tiro. Saca largo y manda Viti a córner. Pues 20 minutos ya de esta primera mitad. Yo Diego a sacar el córner. Córner que controla bien, despeja Román sin problema para que saque de banda nuevamente Spartak. Bien, se hizo bien el portero con autoridad y abre rápido para que corra Sergio por la izquierda. Con Cristian, con Víctor, perdón. Nuevamente Sergio. Se apoya en José Manuel, que libra bien. Lanzamiento y paradón del portero. Paradón de Jorge Corostola. No iba muy fuerte, pero iba muy bien dirigido el lanzamiento de José Manuel. Ahí está el balón, esa zona está encharcada y se retiene el balón. Hay que tener cuidado porque cualquier jugada rasa se para el balón como nada. Bueno, pues ahí intentaba jugar José Manuel, pero no coordinó bien con su compañero. Pues nada, 22 minutos de esta primera mitad. Ahora lo ponemos. Saca Jorge. Saca un largo para Román, pero no, cortó bien la defensa. Sauron, un equipo muy técnico y físico además, con lo cual pues enciman mucho a los contrarios, evitando que jueguen, y cuando ellos juegan pues coordinan muy bien,
O sea, se saben encontrar, se saben buscar, buscan paredes, no gustan de patadones. O sea, buen equipo este de Sauron. Sergio Viles se la pasaba para que lanzara a su compañero, que por cierto no lo tenemos identificado, el número 5, ahora todo esto. Vamos a ver si... Conseguimos saber... si nos preguntamos ahora, que está a punto de terminar esta primera mitad. Jugador número 5 de Spartak, que no le tenemos localizado. O bueno, si alguien lo sabe y nos lo dice, pues genial. No, pues no tenemos número 5. No está registrado en la web el jugador con el número 5. Vale, juega Cristian por la derecha. Intentaba jugar con Román, lanzamiento para que lanzase, lanzó Adrián, pero con dificultades, pero Jorge Conostola consiguió mandar el balón a córner. Sacó Cristian, cabezazo y parada nuevamente de Jorge al lanzamiento. Cuando el colegiado pita al final del partido, el final de la primera parte, perdón. Vamos a ver si nos enteramos de quién es el número 5 que nos falta por identificar. No, mira, pasando la cinta. Tiene base. No, pero pasa la cinta por como te lo digo, por el... Sí, que está más fuerte, ¿no? Hay más cintas. Con una y luego si nos falta ponemos otra. Yo hago eso se puede poner el minuto 25. Luego ya no he tenido ninguno, hay el balonista dividido que es el final del partido. Y la más, casi la más importante, uno de los respuestas, sujeta uno y no sé si lo dices tú, lo sujeta y oye, es que es la primera, digo, no, ¿y qué quieres? ¿Que espere a que lo vuelvas a coger? ¿No? Ángel Pérez. Falta el 5. El número 5 es quién, ¿no? Espera. ¿El 5 de quién? España. Si lo pones así, no falta ni ponerlo ni de la tabla. Si lo pones así, no falta ni la tabla. Adrián Suárez. Adrián Suárez. Vale, y el 14. Sí, y que está jugando con el 5 por eso. Y encima no lo dijeron, claro. Sí. Aquí vas a poner la de sobra, no falta ni que mueve. Con el cambio va a tirar, hombre. Si no la sujetas al enganche y el cambio, tira. De alguna manera...
otra que da que hacer, pero yo no me atrevo a poner nada por la boca. Bueno, igual eso... Luego intentamos, de verdad. Bueno, ya estamos intentando aquí enterarnos de cómo iba el tema y nos ha pillado un poco el toro. Y pues casi sin darnos cuenta, pues llega este segundo gol en apenas unos segundos de esta segunda mitad. Llega el gol que ha marcado Román. La buena estrategia que había planteado en la primera parte el equipo de Spartak se ha visto truncada en apenas unos segundos de esta segunda mitad, elevando a 2 el lanzamiento de Cristian, bien bloqueada en esta ocasión por el portero. Recogía Sergio, intentaba el lanzamiento, pero había muchas piernas ahí en ese momento defendiendo la portería de Spartak. Pues es 2-0. Ante este equipo intratable este año en la liga, que como decimos cuenta todas sus actuaciones por victorias. Es otro que Sauron. Ahora una buena acción por parte de Spartak, pero pasó rozando el poste izquierdo de la portería que defiende Daniel. Y vuelve a montar jugada Sauron. Juega Víctor. Cristian. Tiene a Román a su lado, ahí la recepciona. Juega con Sergio. Intentaba caracolear, pero le han quitado el balón. Pero rápidamente, como decimos, enciman mucho y recuperan con mucha facilidad el balón. José Manuel. Con Sergio, que buena jugada de Sergio, pero y finalmente, bueno, hubo un poco de todo, pero al final se fueron pasando el balón uno a otro. No vuelvas, no vuelvas. José, dale ya, ¿oíste? José, no vuelvas a ver, ¿vale? José, ya está. José, ya está. Bueno, Víctor juega por el centro, abre para Cristian. Para José Manuel, que tiene por la izquierda. Nuevamente con Cristian. Resguardados atrás los jugadores de Spartak, que quieren un marcador más abultado. Juega Cristian. Tocan con mucha facilidad porque no están siendo presionados. Cristian por el centro, están buscando opción de pase o tiro, pero de momento también están corriendo bien los jugadores de Spartak. Y así lo hicieron, cortando el balón que buscaba Cristian en el centro de la delantera. Pero rápidamente, como decimos, automáticamente al segundo pase como mucho recuperan el balón con facilidad. Lanzamiento de José Manuel, que fue bloqueado en esta ocasión por Richard. Entró ahora Richard Vaneras. Está jugando con mucha comodidad Sauron. Adrián con Sergio.
nuevamente para Adrián. Víctor. Con José Manuel. Luego hay que hablar. Izquierda para Adrián. Están muy cerrados atrás. Con Sergio. Con Adrián. Lanza tocadita, pero finalmente balón a córner. Claro, contraataque de Spartak. Jugaba Fermín, que lanzaba, pero muy centrada y con cierta comodidad para que Jorge Corostola despejase con tranquilidad con los pies. Contraataca ahora Sauro por medio de Cristian. Qué oportunidad acaba de tener ahora Adrián, pero no quiso rematar de primeras y eso dio opción a que ese control le diera tiempo a colocarse al portero. Y para que Jorge... Claro, lo estábamos diciendo mal antes. Estaba hablando de Jorge Corostola. Jorge Corostola es de Spartak, no es de Sauro. Antes era Daniel Díaz el que hizo la parada. Bueno, una Liga Oro, en esta jornada solo juega la Liga Oro, en la Liga Ibérica. Una Liga Oro que, aparte del Sauro como gran dominador, tenemos a un Peña Natahoyo en segunda posición, que lo está haciendo bastante bien y que tiene 22 puntos de los 27 posibles. Seguido de... Bueno, cuidado. No es un trío que están con 22 puntos. Están empatados todos: Peña Natahoyo, Acebal y Familia Salmantina. Buen lanzamiento de José Manuel, que es el que se está encargando de lanzamientos exteriores por parte de Sauro, y Jorge Corostola encargado por parte de Spartak de tener esos lanzamientos. Javier lanza, pero se le fue alto. Pues como decíamos, tenemos a Sauro en 27 y luego Peña Natahoyo, Acebal, Gentleman y Familia Salmantina con 22. Y en la quinta posición, a 5 puntos de ese grupo de 3, está Infornet con 17. Bueno, juega Sauro por medio de Cristian. Abre para Sergio. Buscan a Javier Menéndez. Víctor, mariscal de la defensa de Sauro. Bueno, en esta ocasión era José Manuel, perdón. Víctor salió ahora. Lanzamiento y buena intervención nuevamente por parte de Jorge Corostola. Es José Manuel el que ocupa ahora esa posición central en la defensa de Sauro. Sergio se perfilaba para lanzar, pero intentó jugar con Román y vuelven a montar jugada. Ahora contraataque. Jugaba Fermín, que solo tenía precisamente a Adrián. Pero intentó lanzamiento y le salió muy mordida y sin ninguna dificultad, más lejos de la portería que defiende
Daniel. Lanzamiento de Sergio y el que se está luciendo hoy, en el día de hoy, es Jorge, con buenas intervenciones. Sacaba Cristian el córner, intentaba el remate José Manuel, pero remató con la espalda. No esperaba el fallo del defensor y le chocó el balón en la espalda, saliendo luego de puerta. Bueno, intenta estirarse un poco Spartak, pero están bien posicionados y de momento no están generando peligro para la portería de Daniel. Javier para Cristian. Busca Adrián. Y vuelve el balón para atrás, buscando mejor opción de ataque. Está José Manuel, que no lo dudará, como siempre ha hecho. Y lanzamiento que fue parado en primera instancia por el portero. El lanzamiento de Adrián, que golpeó, parece ser. No, se queja del hombro, debió de ser de una caída. Se quejaba Iñaki, un golpe. Pues nada, al final, córner favorable a Salud. Bueno, minuto 12 ya de esta segunda mitad. Y sigue el 2-0. Balón para Sergio en la frontal, pero fue cortada bien por Diego Vila. Están muy metidos en la defensa el equipo de Spartak, evitando que aumente más el marcador, sabedores de que bueno, pues tienen enfrente a un equipo muy potente, y eso hace que están todos guardando la portería. Balón para que lance con buen tino Javier Menéndez, pero que finalmente fue despejado por la defensa. Iba con muy buena intención, fuerte, al bote pronto. Bueno, entró Samuel ahora. Nuevamente, y ahora dio el árbitro el lanzamiento de Sergio Fernández. Y por lo tanto, balón a tierra. Devuelve el árbitro para que siga jugando Salón. Árbitro Ángel Pérez, que va a ser el encargado de dirigir estos partidos en la mañana de hoy. Corta Spartak, pero como decimos, enseguida encima los jugadores de Sauron. Le ha caído ahí un jugador con un golpe en el cuello que le cuesta un poco respirar, pero bueno, vemos que está recuperando el aire. Un balonazo que recibió en la garganta, que le ha dejado un poco tocado, pero se recupera bien. Jesús, que había entrado, Jesús Restrepo. Para Javier, tiene a José Manuel atrás.
decimos, muy cerraditos la defensa, bueno, el equipo entero de Spartak. Sergio, y rápidamente, insisto, o sea, es una fórmula que no se ha repetido en cada jugada. Recoge el balón de Spartak y enseguida se desplazan todos los jugadores de Sauron para intentar recuperar el balón, y tardan 1 o 2 pases en hacerlo. Intentaba Fermín, pero muy atento. Intentaba llegar Fermín, pero muy atento Daniel, que se fue a mojar al charco en esa zona que hay ahí a la derecha del área, de su área, del área de Daniel, que tiene ahí una zona con agua. Buena acción ahora de Esparta, lanzamiento, y qué gol más bonito, sí señor, de Fermín. Qué gol más bonito, lo hizo todo, se abrieron muy bien los dos compañeros, facilitando que los defensores vieran esos dos jugadores que se desplazaban, uno para la izquierda y otro para la derecha, dejando a Daniel, a Fermín, perdón, dejando a Fermín con opción de tiro, y así lo hizo, y cruzó el balón a la derecha del marco que defiende Daniel Díaz. Y vamos a ponerle ese gol a Spartak. Pues 2-1. Todo ese dominio que estuvimos viendo en esta primera mitad ha quedado un poco, no sé, un marcador 2-1 mucho más apretado de lo que estamos viendo en la cancha, pero es lo que hay en el fútbol este. Y es más, o sea, que cualquier acción es merecedora de riesgo. Le va, despejó bien Daniel. Bueno, pues ahora se estiran el equipo de Spartak. Lanzamiento, mordida. Lanzamiento que hizo Iñaki. Y finalmente córner que va a sacar Demetrio. Evademe. Buscaba Adrián. Y nuevamente el lanzamiento, cuidadito que se están estirando. Luego el lanzamiento de Fermín que obligó a Daniel a lucirse. Y con todo 2-1. Bueno, juega desde atrás Sauron. Ahora los que presionan un poco más arriba son los jugadores de Spartak. Ya no están tan metidos atrás. Con esa opción que les ha abierto el gol de su jugador Fermín Nava. María ahora para Samuel. Bueno, pues quedan todavía tiempo para que pasen muchas cosas en este partido. Ahí va el lanzamiento largo y con mucho peligro. El cabezazo nuevamente de Fermín, que lo peinó ligeramente, suficiente para dirigirlo, pero pasó rozando el poste, pero finalmente fue córner. Demetrio centra y despeja José Manuel. Pues están crecidos los jugadores de Spartak con este gol.
y están buscando, porfiando en la búsqueda de este empate. Y a punto José Manuel estuvo de sorprender a su propio compañero, pero estuvo atento Daniel. Bueno, pues nos esperan unos minutos de finales de partido interesantes por esta situación. No se esperaba ese tipo de confrontación, tal cual iba el partido, dominado absolutamente por Sauro, pero el gol de Fermín pues ha cambiado la cara del partido. Va Sergio por la derecha, por el centro, perdón. Ahí va Cristian. Lanzamiento de Cristian y contra Javier Díez. Va a sacar Fermín. Va Cristian, perdón. Con Samuel. Que lanza Samuel y la mala fortuna ha querido el lanzamiento de Samuel golpear en su compañero, en un compañero de Spartak, despistando completamente a Jorge Corostola y elevando ese tercer gol que ahora ya pone, con el tiempo que queda, muy de cara al partido para Sauro. Segundo gol de Samuel en el partido de hoy. Ahí está precisamente Samuel. Abre para la derecha para que lance su compañero, pero fue bien bloqueado por la defensa. Sigue Samuel con Cristian. Samuel y busca el lanzamiento nuevamente, golpea la defensa y se va a córner. Bueno, buen remate, pero se le fue el lanzamiento a Javier Menéndez. El centro directamente de córner de Cristian. Está Ángel Pérez pidiendo calma a ambos equipos, viendo que se tranquilice. Están muy nerviosos, muy alterados, impropio de este tipo de partidos. Y ahora qué buena jugada por el centro. Ahora ya están jugando con mucha más comodidad. Román jugaba por el centro, tenía a su izquierda a Javier Menéndez, que remataron, pero se fue ligeramente a la derecha cuando entraba nuevamente Samuel para intentar el remate. Pues ya estamos, falta de 3 minutos. Bueno, recordamos como siempre que una vez terminado el partido intentaremos hablar con alguno de los protagonistas. José Manuel, que abre a la derecha, nuevamente José Manuel. Intentaba combinar con Samuel, pero se les va el balón. Por saque por la puerta. Pues una nueva victoria, 10ª consecutiva para el equipo de Sauro. Bien jugado por parte de Javier, y el remate de Samuel, que fue bien detenido nuevamente por uno de los protagonistas del partido, que no es otro que Jorge Corostola. Hay que girar el trípode para que tengas las dos partes así. Va Cristian. Para que ahora por el centro Adrián.
lanzamiento de José Manuel, tarda tanto y nada, y ahora hay roces muy impropios de esto, como estamos diciendo. Está la gente un poco nerviosa, hay un pequeño roce entre Demetrio y José Manuel. Cuando el árbitro, para no complicarse más, pita el partido, al final del partido, que llega con este 3-1 favorable a Sauron. Vamos a ver si conseguimos hacer alguna entrevista. Cuando ya vemos que ya se prepara los jugadores del siguiente equipo. Bueno, Víctor, décimo partido, décima victoria, estáis intratables. Bueno, sí, la verdad que llevamos un año muy bueno, estamos haciendo una temporada perfecta de momento, porque bueno, hay partidos en los que en teoría la cosa parece que va a ser más sencilla. Ha jugado muy bien, pero Es muy igual al equipo contrario tardáis 2 pases en recuperarlo, o sea, estáis muy encima de cada jugada. bueno, físicamente la gente anda bastante bien y luego pues al final lo apretas o son casi todo gente joven que anda muy bien y hay que estar ahí, hay que presionar y cuanto te robes la pelota más posibilidades tienes de marcar. Bueno, pues mira, nos juntamos 2 equipos hace un par de años, que éramos el Carling, yo jugaba en el Carling y el equipo de Sauron, y de ahí nació este equipo, que hace eso, el año pasado fue nuestro primer año, este año hubo 2-3 caras nuevas, la verdad que están sumando mucho y bueno, pues de ahí salió un poco la cosa, de 2 equipos que nos juntamos, que éramos 2 equipos de la parte alta, pero ninguno habíamos nunca ganado, el año pasado ganamos la Copa y este año pues bueno, a ver si conseguimos ganar la Liga. De momento. A ver, todavía queda mucho. Muy contentos. Bueno, pues enhorabuena por la historia que conocimos. Muchas gracias. Nada, hasta ahora. Bueno, vamos. Vale, Villa. Ya. Robert, ¿no? Sí, hoy era un partido muy difícil, la verdad, contra los primeros clasificados, pero bueno, creo que hicimos buena imagen, que jugamos bastante bien y la tuvimos hasta para empatar. Sí, la verdad que, bueno, un momento sobre. Yo creo que ese gol que da segunda parte nada más empezar nos hizo mucho daño. Sí. No contábamos con ellos, intentamos salir a morder y hacerlo todo lo mejor que podíamos, pero bueno. Parte y ya teniendo acciones de ataque buenas. Sí, bueno, era un partido que ellos van a pelear por otras cosas que nosotros y bueno, a seguir. ¿Cómo estás viendo al equipo este año? No, es el primer año y para ser el primer año creo que empezamos con muchas dificultades, pero bueno, nos fuimos adaptando y creo que el objetivo que es salvar la categoría se va a cumplir bastante bien. ¿Cómo se forma el equipo? El equipo era un grupo de amigos que bueno, al final ya nos conocíamos desde hacer el equipo y
quisimos hacer el equipo porque ya jugábamos aparte en esta liga. Dijimos que íbamos a probar en esta liga y bueno, así surgió. Ya que la Copa, torneos para Sí, reivindicarse un poco, ¿no? sí, al final nuestro objetivo principal este año va a ser ganar la Copa. Pues nada, hay que seguir. Vale, gracias. Trayectoria. Venga, gracias. Sí. Bueno, pues nada, lo dejamos, vamos para el siguiente partido, pasamos al siguiente fase. Venga, hasta ahora.